Camino hacia la oficina y oigo la voz de una compañera que se acerca a saludar a Kim, diciendo que le ha traído un postre. Los dejo y me dirijo a mi lugar. Cuando llego a mi escritorio encuentro un vaso de bubble tea colocado encima con una nota. Parece que alguien lo puso aquí en secreto. Suspiro con cansancio antes de poner a un lado el bubble tea. Enciendo la computadora, abro el archivo y me acerco a un junior. Le entrego el bubble tea para que lo beba. Los trabajadores que tienen el fin de semana libre suelen estar más entusiasmados los viernes porque es el último día de trabajo de la semana. ¿Quién no lo estaría? Por eso estoy motivado para trabajar hoy, ya que es el último día de trabajo de la semana, aunque esta semana es ligeramente diferente. Cuando entro en la oficina, el sonido de mis compañeros de trabajo riendo y charlando en voz alta me da la bienvenida. El ambiente es muy animado y alegre a pesar de que todavía no es viernes. Es porque el evento deportivo tendrá lugar mañana y no tendremos que trabajar. Podremos relajarnos y estar cómodos. Algunas personas están muy entusiasmadas, especialmente Faye y Jade, a diferencia de la gente como yo, que no le gusta socializar ni participar en este tipo de actividades y prefiere quedarse sentado y trabajar. Dejo mi mochila y mi café sobre el escritorio y miro alrededor para ver que algunos asientos siguen vacíos. Aunque la mayoría de los empleados se están preparando para el evento de mañana, todavía hay algunos que llegan tarde al trabajo, especialmente esos dos. ¿Pikin y Pigan se tomarán el día libre hoy?, pregunta Mai. Mientras miro el asiento vacío detrás de mí, sacudo la cabeza indicando que no lo sé. Jade mira los dos asientos vacíos y frunce el ceño. No me ha dicho nada. ¿No fue al bar con Gan ayer? Seguramente Gan estaba demasiado borracho para despertarse y Kim probablemente encontró un compañero de juegos y lo disfrutó demasiado como para despertarse, dice Jade, mientras se mete en la boca la galleta que le di. En cuanto termina de hablar, entra una de las personas de las que estábamos hablando. «Buenos días a todos». Gan se apresura a saludar a la gente a su alrededor y se sienta en su lugar. Está jadeando con fuerza, lo que indica que tenía prisa por llegar antes de la hora límite. «Estamos hablando de ti. Creí que habías muerto», dice Jade. «Ya estoy aquí, PJ, y no estaba muerto, pero seguro que lo estaré con la temperatura de este lugar. ¿Por qué hace tanto calor?» Gan jadea mientras se quita la camisa roja a cuadros. Sujeta la camisa blanca que vestía debajo y se abanica para refrescarse. Tiene el pelo desordenado y luce como si hubiera dormido toda la noche. «Oye, ¿qué pasó con Kim?», pregunta Jade. «¿Por qué me buscas tan temprano? ¿Ya me extrañas, Jade?», dice Kim al entrar a la sala. Hablando del diablo. Kim entra en la oficina con ojeras en su rostro, tal como su junior. Mueve las cejas antes de sonreírme al pasar por mi asiento. Al ver su ligera expresión, me molesto un poco. «Oh, debe haberlo pasado muy bien anoche». «Bueno, me preguntaba si aparecerías en la empresa hoy o si seguías en el paraíso». Jade bromea y Mai sonríe. Veo a Kim sonreír, antes de decidir darme la vuelta e ignorar su conversación. No estoy de humor para escuchar sobre su experiencia celestial. «¿Qué quieres decir con paraíso? Ayer fue un infierno. ¿Puedes creer que este chico bebió tanto que se desmayó y tuve que llevarlo a casa?», se queja Kim. Me detengo porque no era lo que esperaba que pasara ayer por la noche. «Pikin, lo siento», Gan suplica como un niño mimado, y Jade, que está sentado a mi lado, comienza a reírse. «Oh, ¿así que no encontraste a alguien para jugar anoche? Es una pena», dice Jade. «No fui allí para eso. Solo estuve bebiendo con Gan», explica Kim. «Qué convincente». «Kim, es imposible que no hayas llevado a nadie a casa anoche. Realmente no puedo creerlo». Jade dice exactamente lo que estoy pensando. «Depende de ti creerme». Kim se limita a sonreír, encogiéndose de hombros como si no le importara. La conversación habría continuado de no ser porque el director general entra en la sala. Todo el mundo se da la vuelta inmediatamente de cara a su computadora
y fingen trabajar. Yo continúo trabajando después de eso. Son alrededor de las 2 de la tarde cuando mi teléfono vibra. Lo desbloqueo y veo que alguien me ha enviado un mensaje. ¿Podemos hablar? Nos vemos en la escalera de emergencia, me escribió Kim. Inmediatamente me doy la vuelta y miro detrás de mí. El escritorio de atrás está vacío. Suspiro suavemente y le digo a Jay que voy al baño. Me levanto y salgo de la oficina. Kim está apoyado despreocupadamente en la pared, con los brazos cruzados cuando llego allí. ¿Qué pasa?, le pregunto. ¿A dónde iremos esta noche? ¿A mi departamento o al tuyo?, pregunta Kim. Me limito a mirarlo en silencio, con muchas preguntas rondando en mi cabeza. Las comisuras de su boca se tensan cuando ve que lo miro fijamente. ¿Qué?, pregunta Kim. Anoche, tú, le digo. No me acosté con nadie, no rompí nuestro acuerdo. Kim responde inmediatamente a la pregunta que se me quedó atascada en la garganta. Me limito a alzar la ceja, claramente aún con dudas. ¿No me crees? Puedes preguntarle a Gang lo bien que me porté anoche, dice Kim. ¿Quieres que él sospeche? Refunfuño. Siento que mi paranoia disminuye. Elijo creerle. Es extraño, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que un día confiaría en la palabra de este hombre? Hemos sido amigos con beneficios por meses, y puedo decir que he aprendido más sobre él durante este periodo. Es una persona muy directa. No hay razón para que mienta sobre las cosas. Y si tiene relaciones sexuales con otra persona, estoy seguro de que me lo dirá inmediatamente, aunque preferiría que no se acostara con nadie más, porque aún necesito que me acompañe en mi soledad. Sería una pena que tuviéramos que terminar nuestra relación ahora. Créeme, te dije que si lo hacía nunca te mentiría. Kim pone su mano en mi hombro y me da un pequeño apretón, asegurándome lo que dice. Más vale que no estés mintiendo. No me gustan los mentirosos, le digo en tono serio. Al oírme, se le iluminan los ojos. Su palma baja rápidamente de mi hombro a mi cintura y la rodea con su brazo. ¿Eso significa que, si no miento, te gustaré?, pregunta Kim. Tonterías. Volveré a trabajar, le digo. Empujo su mano y estoy a punto de regresar cuando Kim me sujeta la muñeca. Entonces, ¿a dónde iremos esta noche? ¿A tu departamento?, pregunta Kim. ¿Por qué? Tenemos un evento deportivo mañana. ¿No necesitas dormir y descansar?, le pregunto. Con más razón tenemos que vernos esta noche. Tengo que hacer ejercicios de calentamiento, ya sabes. Kim se acerca y me toma entre sus brazos. Puedo oler su tenue fragancia menta. Suéltame, alguien nos verá, le digo. No hay nadie más que nosotros aquí, dice antes de sentir sus labios en mi cuello. Lo esquivo, pero Kim se acerca y me mordisquea el lóbulo de la oreja antes de susurrar en voz baja. Deberíamos intentar algo divertido, como apagar las luces y dejar la habitación completamente oscura, dice Kim. No, le espeto, disipando rápidamente el intenso y caliente ambiente. Kim no parece ofendido, pero se queda perplejo al ver la expresión en mi cara. Trago saliva y me calmo antes de darme la vuelta. Volveré al trabajo, hablemos más tarde, digo antes de volver corriendo a la oficina. Al pensar en mi reacción exagerada de hace un momento, siento un dolor en el pecho. No importa cuánto tiempo haya pasado, siempre habrá cicatrices sin curar en mi corazón. Desde nuestro acuerdo, nunca he impedido que Kim se reúna conmigo mientras nos excedemos la regla de 3 días a la semana. Ayer por la noche fue la primera vez que me di cuenta de que debería haberlo detenido. ¿Quieren saber por qué? Es porque no he dormido lo suficiente. Estoy privado del sueño. Salgo del coche vistiendo mi camisa naranja, mi pantalón deportivo y mis zapatillas. Sacudo la cabeza para quitarme la somnolencia. Ni siquiera sé dónde saca Kim su energía. Cuando me dormí eran alrededor de las 2 de la madrugada, pero luego tuve que despertarme a las 5 para ducharme y ahora tengo mucho sueño. Me pesan los párpados y me duele el cuerpo. No quiero moverme en absoluto. Si hubiera sabido esto, no lo hubiera dejado venir a mi departamento anoche.
Miro fijamente al dueño del Honda Civic negro apartado junto a mi coche, el hombre que no me dejó dormir lo suficiente y que tiene por nombre King. Me mira y sonríe al ver mi expresión. ¿Qué te pasa en la cara? ¿Estás enfadado conmigo otra vez, señor Anon? Pregunta King. Se acerca después de preguntar. King no suele usar camisetas, pero cuando se puso la camiseta azul hoy, su atuendo ajustado dejó de ver los músculos de su pecho, su ancha espalda y sus tonificados abdominales. Si fuera un día normal, sin duda lo apreciaría, pero hoy no estoy de humor para apreciar su cuerpo por muy buen aspecto que tenga. ¿Sigues enfadado por no haber dormido lo suficiente? Estuviste muy enérgico y ruidoso anoche, dice King. Cállate, lo fulmino con la mirada. Él aprieta los labios e inmediatamente levanta las manos en señal de rendición. Suspirando con fuerza, cierro la puerta de mi coche y me dirijo al gimnasio con King siguiéndome. La empresa alquiló el gimnasio de una universidad privada como lugar de celebración del evento deportivo. Creo que el presidente de esta universidad es amigo del jefe, por lo que hizo una excepción al prestar este lugar entre semana. Uea, ¿en qué prueba participas?, pregunta King mientras mira a mi lado. Solo participaré en la prueba de comida, haré equipo con Mai, respondo. Para ser sincero, si tuviera que elegir, preferiría no participar en ninguna actividad, pero como Pivas insistía y seguía molestando, no tuve más remedio que escribir mi nombre en uno de sus juegos. Oh, Jade y yo estamos en el mismo equipo, hay 3 equipos participando, ¿verdad? Me pregunto si tendré la oportunidad de competir contra ti, dice King, con curiosidad evidente en su voz. Pero si competimos, tendré que disculparme de antemano porque definitivamente ganaré, dice King. ¿Por qué estás tan seguro?, le pregunto. Porque cada vez que juego nunca pierdo, responde con seguridad. Sus ojos brillan con astucia, antes de añadir, esta vez tengo que volver a ganar. Claro que lo harás, respondo con indiferencia. King se limita a sonreír, antes de rodear mi hombro con su brazo. Así es, tendrás que esperar y ver. Vamos, entremos, señor Anon, dice King con entusiasmo. Suéltame. Empujo su brazo y tropiezo cuando entro al gimnasio. Chasqueo la lengua cuando lo oigo reír por detrás. Por suerte, hoy no tengo que estar en el mismo equipo que él, así que me siento aliviado. Es bueno estar separados por un tiempo. Así no tendré que ser molestado por él, aunque sea por un día.